En el video anterior mostramos la salida desde nuestro hogar, recorriendo caminos rurales, donde mostramos lo visto ese frío día de invierno y que pueden ver entrando a este video. Dejo el enlace en la descripción para que lo vean luego. Pasado el mediodía recorrimos la costanera que bordea la laguna de Lobos, y ni bien tuvimos vista hacia el agua, descendimos de nuestro vehículo al ver a la distancia mucha actividad de aves. Se podían ver puntos blancos que identificamos como gaviotas sin ayuda de los aumentos, pero al mirar con más atención y con más aumentos vimos otras aves. Eran ejemplares de macá plateado, ave rara en esta zona, del que había registros hace unos meses en Lobos. La sorpresa fue mayor al ver un pichón cerca de la costa, muy lejos de los otros. A los pocos segundos aparecieron los padres, que se zambullían para atrapar algún pececito o crustáceo y dárselo. Este trabajo era incesante por parte de los adultos. Fue un grato momento verlos en actividad por varios minutos. En una ocasión se entreveraron unos macá cara blanca, pero los plateados los solían echar. Incluso podemos ver al pichón hacer eso. Sobre el muelle cercano, unos patos barcinos descansaban al sol. Debajo de ellos nadaba un solitario macho de pato de collar. Continuamos camino hacia el sector donde finaliza el pavimento y el murallón, para donde hay juncales y encontramos unos carpinteros campestres entre unos estorninos pintos. Ambas especies buscaban insectos ocultos entre la gramilla. Nos detuvimos en el último juncal antes de la desembocadura del arroyo Las Garzas. Vimos dos rapaces posadas sobre ramas delgadas, un tahuatú juvenil, no muy frecuente en las lagunas. Por el otro lado, en el arbolito contiguo, la rapaz más oportunista de la región, el chimango. Una mirada detenida al juncal reveló la aparición fugaz de un pájaro típico de estos ambientes, el doradito pampeano, aunque es muy raro que se vean durante el invierno. Después vimos aves típicas de este ecosistema, como el verdón, que posaba en los tallos de las plantas altas, aunque también bajaban al suelo muchas veces. También estaban las calandrias, atentas a cualquier sobra. Otra sorpresa fue ver a un cardenal a orillas del agua. Esta ave es común en el norte, pero en esta zona y en las lagunas es bastante raro. Una ave típica de zonas palustres es el varillero congo. Los machos tienen plumaje negro, con la frente y garganta de color castaño rojizo. Las hembras, en cambio, son de un color pardo amarillento. Suelen bajar al suelo o sobre el agua tendida, buscando semillas e insectos, mientras que algunas aves de la bandada permanecen posadas en un sitio más alto, que utilizan de atalaya para alertar al resto de una amenaza. No puede faltar en estos lugares el pájaro más oportunista de estas latitudes, el venteveo. Estos, además de merodear nuestra comida, no perdían el tiempo y observaban hacia abajo constantemente en busca de algo para comer. En la laguna atrapan todo tipo de animales, que pueden ser insectos, peces, anfibios, lombrices, crustáceos
y si se les da la ocasión, incluso algún pequeño roedor. Nos volvió a sorprender una tacuarita azul. Nuevamente vimos a otra en los pastizales, no es común en estos ambientes. Observamos otra el mismo día en pastizales de campo, y que mostramos en el video anterior sobre esta salida. Esta en particular permaneció más de media hora en ese sector del juncal, revisando minuciosamente todos los cardos y otras hierbas secas en búsqueda de diminutos bichos. En el borde del agua, entre la vegetación alta, tienen su hábitat ideal los piojitos grises, diminuto pájaro que solo se encuentra en estos ambientes. Son inquietos cazadores de insectos, tanto posados como en vuelo. Sus presas suelen ser diminutas moscas y mosquitos, entre otros. No muy lejos de ellos, sobre el borde de un bote hundido, descansaba una pareja de pato de collar. Sobre este lugar sobrevolaban algo alto unas cuantas golondrinas patagónicas, que llegan del sur para pasar el invierno. Más allá de los juncos, muchas aves acuáticas nadaban entre las herbáceas, hoy muertas, que crecieron cuando la laguna bajó luego de meses de sequía. Entre ellas había un grupo de patos cuchara. También gallaretas, macácara blanca y pato zambullidor chico. Más a la distancia se podían distinguir algunos cisnes cuello negro. Gran parte de la costa de la laguna está lindante con propiedades privadas y establecimientos agroganaderos. La falta de control y de conocimiento, e incluso desaprensión, lleva a que en algunos campos agrícolas se fumigue a muy pocos metros del agua. Un panorama oscuro el de hoy, favorecido por políticas netamente extractivistas. Nos desplazamos hasta un claro en el Juncal, en el sector donde desemboca el arroyo Las Garzas. Era el único lugar por donde podíamos retratar a las aves que estaban en el agua, detrás de la muralla de juncos. Varios patos y gallaretas pasaban nadando, con una mezcla de curiosidad y algo de temor ante nuestra presencia. Entre la hierba seca apareció una solitaria hembra de pico de plata. Elevando más el trípode pudimos ver en un sector a un grupo de garza blanca en la orilla opuesta de la desembocadura. Emprendiendo el camino de retorno vimos varias aves, donde hay una pequeña bahía. En un sector libre de vegetación alta, nadaban unos patos barcinos entre los helechos flotantes. En tanto que en la orilla andaba una garcita blanca. Enfrente a ella había un par de carpinteros campestres buscando hormigas en la gramilla. Lo mismo hacía uno de sus congéneres, el carpintero real. Ambas especies son muy terrícolas, aunque el carpintero real prefiere un poco más las zonas arboladas que el campestre. Ambas especies nidifican en huecos que hacen en los troncos de los árboles. En la orilla también había un tero descansando y algunas palomas picazuró, tratando de beber de un charquito.
además de una paloma manchada, tratando de hacer lo mismo entre sus congéneres. Hicimos una última parada a media tarde, en el mismo lugar que comenzamos a filmar al llegar a la laguna. En esta oportunidad estuvo más interesante, ya que muchas aves nadaban cerca del murallón costero. Las aves estaban tranquilas todavía, pocas personas recién estaban llegando a la laguna, aparte de nosotros. Se seguían viendo en dirección al centro de la laguna muchas gaviotas capucho café. Los patos andaban cerca, como este casal de pato barcino. O este solitario pato gargantilla, que nadaba incesantemente filtrando el agua. También andaban un adulto y un joven de macácara blanca, nadando y comiendo insectos acuáticos, algo aletargados en la superficie. Como despedida de esta hermosa jornada, tuvimos la suerte que dos macá plateados se acercaran nadando a unos pocos metros de nuestra posición, para luego alejarse bordeando la costa. Para finalizar, el mapa con el recorrido hecho en la salida, que se pudo ver en la primera y en esta segunda parte. Si no viste la primera parte, podés hacerlo entrando al enlace de la descripción. También hay un enlace con la lista de especies observadas. Gracias por llegar hasta acá. Te invito a ver los próximos videos.